la época que está viviendo. Eso es, digamos, expresado, digamos, puede ser la técnica de la pintura, la técnica de la música y cualquier otro tipo de idea, más que todo personal. El toque se lo da al ser humano. O sea, si ponemos, por ejemplo, digamos, el arte guatemalteco es puramente primitivista, ¿verdad? No tiene raíces, digamos, tiene influencias europeas, puede tener, digamos, influencias modernas, como digamos, los norteamericanos que nos influyen sobre, digamos, que seamos ágiles en las técnicas, digamos, de expresión, que nos podamos comunicar en otros idiomas, que influye también en el arte al llegar a otra comunidad. Y tenemos, digamos, cuando alguien surge realmente en la literatura o en la pintura, y en Guatemala creemos que no hay personas buenas, ¿no? O sea, creemos que hay personas que no pueden, que no tienen arte, y que no hay, digamos, buenos artistas en Guatemala. La problemática realmente no es que no hayan artistas o que no tengamos arte en nuestra vida como guatemaltecos, no, que somos personas que tal vez no tenemos los medios para poder, digamos, proyectarnos a lo internacional. Y hay artistas, digamos, tenemos el ejemplo del señor Acabal con su literatura que ha sido expuesta, digamos, en Europa. Tenemos el caso de escritores, que nosotros en Guatemala tenemos buenos artistas, hay escritores, el señor Acabal, está Arjona, que destacó a nivel internacional y mundial. Últimamente, digamos, que tal vez en forma amateur, la señorita Fabiola Rodas, que destacó en la música en México, un país donde hay, pues, competencia artística y se le da mayor énfasis al arte. Y lo que realmente está afectando al guatemalteco y a la cultura guatemalteca es que el guatemalteco no se proyecta esperando que todo le salga bien, solo criticando a los demás, no dando en énfasis de hacer un cambio total a lo que está pasando. O sea, nos dedicamos solo a ver lo malo que otro hace, y creemos que nosotros tenemos la razón, pero no hacemos nada por sí mismos, no nos levantamos, y lo que supuestamente está haciendo mal, hacerlo bien nosotros. La publicidad, que no es ni bueno ni malo, si pensamos de que el arte utiliza la publicidad como una herramienta para poderlo, digamos, comunicar a otras sociedades, y no solo en otras sociedades, sino que aquí mismo en Guatemala tener un medio de comunicación, de que todos se enteren de que hay festivales, que hay artistas, que hay personas que se están comunicando en la sociedad, por lo menos al extremo, que cuando hay una emergencia, la gente que no ve noticias no se entera, no sabe, digamos, de nada, pues. No, vos le preguntás a una persona, mire, se enteró del concierto, no saben ni siquiera, digamos, quiénes son los políticos en Guatemala, no saben nada, o sea, están totalmente aislados. Y el factor puramente, digamos, en Guatemala, a nivel rural, es lo más difícil que hay, porque, digamos, hay arte, pero realmente la gente lo que cree es de que el arte es para venderse, y no, y eso se convierte en el sistema artesanal, pues, producir para comerciar, solo para eso. Pero el arte realmente lo que comunica es la belleza que hay en el ser humano, que digamos, un animal puede hacer algo que el humano puede hacer, pero no comunica nada. Lo que él hace las cuestiones por repetición, ¿verdad? Hace las cosas por repetición,
se le enseña a saltar una barda, se le enseña a pararse en dos patas, se le enseña a hablar, digamos, a un animal, a un ave se le enseña a hablar, y él repite pero no comunica nada, no tiene nada que enseñar a otra sociedad, ni mostrar la humanidad que tiene el ser humano. No es que no tenga artistas en todas las áreas, no, ese no es el problema. No estoy hablando tampoco de que todo artista tiene que tener un margen de originalidad, porque todo artista tiene un margen de originalidad, pero el problema está en cuanto que el artista cree que porque aquel hizo tal cuestión, tal creación, que yo tengo que hacer lo mismo, porque así me va a ir bien, porque así voy a ser famoso, porque así voy a tener dinero. No, eso no es determinante. Lo determinante es que el artista haga lo que él sabe hacer bien, hacerlo bien hecho, ¿verdad? Darle margen de entendimiento que quiero comunicar algo y enfocarme en que yo tengo algo que aportar a mi sociedad. No tengo por qué ser igual a otro. El artista es una persona individual que tiene que dar todo lo que desea y lo mejor para nuestro país, que es Guatemala. Miguel Ángel Asturias dio lo que él tenía que dar en su época. Él comunicó, digamos, de cierta forma en el señor presidente, por ejemplo, no haciendo publicidad, pero de cierta forma comunicando algo real que eso estaba sucediendo en nuestro país, no dejando así el sentido de una comunicación verdadera en su lenguaje propio que él utilizó. Miguel Ángel Asturias estaba diciendo que el presidente que teníamos era tal y cual, qué error estaba cometiendo, qué magnitud de autoritarismo teníamos en esa época. Pero ahora caemos en el error que creemos que es mejor el arte en otro lado y no. Actores, tenemos, digamos, vamos a decir así, profesionales en diseño. Yo he estado oyendo de una persona ahorita, guatemalteco, que está, digamos, participando en películas en Hollywood. Entonces yo voy a pensar, no es que no tengamos capacidad, lo que tenemos es un poquito de margen de que no tenemos, digamos, los medios de comunicar a escala mundial, de que todo sea globalizado, ¿va? Ahora, desde el punto de vista histórico, digamos, el arte en la época, digamos, de la guerra, la comunicación era puramente pictográfica, grafítica, panflética, digamos, en el sentido de que la denuncia era por panfletos, y los grupos armados comunicaban en su desacuerdo en murales en la universidad, todavía hay algunos, los pintores, por decir ejemplo así, los que escribían libros, el señor Falla, que es muy famoso, no digo quién de ellos, ¿va? El señor Pellecer, por no decirlo así, nuestros políticos en esa época fueron políticos de corazón, el señor Cologareta, Fuentes Bor, el señor Larrave, el señor Dari, cuestiones así, pues, o sea, fueron personas que vivieron su originalidad y dieron a Guatemala su vida por una Guatemala mejor. No tenemos que decir que los políticos no pueden ser unas personas que hacen las cosas bien hechas. Son hombres guatemaltecos que también comunican, si supieran utilizar la ciencia de la política y darle arte, darle ese toque de factibilidad, Guatemala fuera diferente. Correcto, 2010.
tenemos cultura, pero va variando en la medida en que nosotros somos conscientes de que debemos de tener un nivel cultural. Podemos pensar que la cultura en Guatemala es algo que se ha venido transmitiendo de generación en generación. La pregunta de los antepasados en nosotros, en nuestras familias, en el pueblo guatemalteco. Quizás se ha perdido mucho de esto. Quizás nuestro nivel cultural no es el mismo, pero que de alguna forma traemos de nuestros antepasados. Hoy por hoy, pues quizás miremos los medios de comunicación, que el nivel cultural puede ser muy bajo, la cultura a veces se enmarca muy poco en la publicidad, pero ¿cómo hacer que la cultura sea parte de la misma publicidad? Es difícil entender que la cultura absorba el ámbito publicitario, o cómo hacer que la publicidad pues venga y se introduzca dentro de la cultura de la publicidad, o la publicidad necesita de la cultura. Yo creo que ambos. ¿Por qué? Si logramos que la publicidad adquiera cultura, sería un buen vehículo para aquellos que pensamos que la cultura debe transmitirse, debe trasladarse de una familia a otra, de padres a hijos, de hijos a los otros hijos. La publicidad sería entonces una publicidad con mayor fuerza, una publicidad que entraría a las familias como un vehículo, pero vehículo importante para que esa cultura se siga transmitiendo. Pero creo también que con el tiempo pues la publicidad misma o los publicistas van a darse cuenta de que es necesario que sus anuncios estén dotados de mucha cultura. A la realidad guatemalteca como un semillero de arte, pero un semillero que aún no ha podido ser germinado, ni mucho menos que esa planta haya crecido, pero que aún no somos la cuna de la cultura propia. Creo que se nos reconoce a Guatemala a nivel mundial como la cuna de la cultura maya, pero considero que la cultura maya se ha quedado muy lejos, muy atrás, y que la verdadera cultura maya hoy por hoy no la podemos vivir, no la podemos reproducir, no la podemos transmitir. ¿Cómo hacer que esa cultura que se nos ha hablado por mucho tiempo, que es una cultura muy alta, muy distinguida, continuadores de esa cultura? Está difícil, pero creo que en la medida que nosotros nos demos cuenta que necesitamos sacar lo que sabemos, lo que tenemos, lo que creemos, y hacerlo vivo, transmitirlo a través de papel, a través del arte hablado, del arte escénico, de la pintura, de la escultura. Yo creo que cuando Guatemala y nosotros los guatemaltecos podamos sacar eso que tenemos y transmitírselo al mundo, vamos a demostrar que en realidad somos la cuna de la cultura maya. A Guatemala se le conoce más a nivel internacional por muy pocas facetas. El caso de Miguel Ángel Asturias, el caso de Rigoberta Menchú, que ha hecho denuncia social. Necesitamos en Guatemala tener a más gente que hable, que escriba, que se pronuncie en contra, a favor, para que Guatemala pueda ser visto como un país de gente
que habla, que piensa, que siente, que discute, que razona. Un país de gente de veras que trabaje. Necesitamos que sea conocido no solo a nivel internacional, sino internamente en el sistema educativo, a nuestros escritores, a nuestros dibujantes, a nuestros escultores, que se imponga, que se haga obligatorio un curso de literatura guatemalteca, un curso de pintura guatemalteca, un curso de artes escénicas guatemaltecas. ¿Para qué? Para que nosotros los mismos guatemaltecos conozcamos a nuestra gente que ha hecho historia, a nuestra gente que ha podido escribir todo aquello que sabe, que piensa. La cultura guatemalteca hoy por hoy creo que es grande, que se ha extendido, pero que nosotros mismos la hemos limitado, la hemos cortado, y que por eso nuestros niños hoy en las escuelas solamente conocemos a Miguel Ángel Asturias, y muy poco sabemos de los demás escritores que han muerto, que hoy por hoy están enterrados y que tenemos en los libros, porque aquí lo tenemos, nosotros los tenemos acá, pero no los conocemos. Considero que nuestra cultura es amplia, y que eso no lo conoce el mundo, y que eso no lo sabe el mundo. Entonces necesitamos más apoyo para la cultura, más apoyo para nuestros libros, que no los conozcamos solo aquí en nuestros anaqueles, que nuestros usuarios que vienen por casualidad buscando libros se encuentren con escritores de antaño, que nunca lo supimos en nuestra escuela primaria, en nuestra educación secundaria, nunca lo supimos, pero que sí existe. Muchos casos se dan acá, que descubrimos al azar, o por un error descubrimos que hay más gente en Guatemala. El arte también tiene que ver mucho en el hoy por hoy, la tecnología, ¿verdad? Porque básicamente el avance de todo lo que tiene que ver con la sociedad, pues también tiene que ver con tecnología. Ciertamente se ha costado eso, y obviamente también por cuestiones económicas y todo eso, pues también la tecnología, pues poco a poco. Yo creo que con el paso de los años, o más recientemente, las personas se han puesto a usar para cualquier cosa, porque al principio tal vez era como que esto es nada más para genios, o esto nada más es para personas que son muy estudiadas y cosas por el estilo, pero la verdad es que la tecnología, aunque cuando uno habla de tecnología piensa mucho en las computadoras, ¿verdad? En este tipo de una computadora, sino la hemos tenido todo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces sí es bien relativo también, definitivamente, como es el área que yo más, el área en la que yo más me muevo, pues definitivamente la computadora tiene mucho que ver, ¿verdad? Y sí, definitivamente se puede usar para muchas cosas, ¿verdad? Y que hay ahora en todas las paradas de buses y en las paredes hasta de casas antiguas y todo eso, ahora la publicidad, ¿verdad? Con esos anuncios tan grandes que hay ahora, ¿verdad? Que uno ve por todos lados, y yo digo, esa es una idea que ya tenía ratos, pero que no había venido a Guatemala, o sea, no, uno no la había visto aquí, ¿verdad? A veces uno no es consciente de las cosas hasta que no las tiene en su lugar. A veces se vienen de los avances de la tecnología, o de los avances, o qué es lo que más se está usando, o qué es lo que más se hace, pero hasta que uno no lo ve, es diferente, ¿verdad? Cada quien tiene su concepto de arte, ¿verdad? Algunas personas, cuando les hablan de arte, piensan en una pintura, en un cuadro. Algunos pensarán en el ballet, o sea, en esas expresiones artísticas que son bien conocidas, ¿verdad? Y que nos las enseña la televisión, o las vemos en los periódicos y esas cosas, pero así
el arte cotidiano, digamos. Yo a veces miro incluso cuando miro los grafitis, digamos, las pintas esas que hacen en las paredes, ¿verdad? Yo a veces digo, bueno, ese se nota que sí sabe lo que dibujó, o que lo que dibujó tiene sentido, ¿verdad? Entonces hasta en ese tipo de cosas, así que es bien, por lo menos lo que yo haya visto, por ejemplo, yo, aunque miro muchas páginas de internet y navego bastante por internet, la verdad es poquito lo que he podido ver de arte así de aquí de Guatemala, a excepción de lo que me ha recomendado algún amigo, alguna persona. De lo contrario, no, puedo decir que no he visto que se utilice ese recurso. Por ejemplo, una página de internet del Teatro Nacional donde lo que están exhibiendo. Ha tenido un repunte la música aquí en Guatemala con esto, pues una como promoción, ¿verdad? Están promocionando lo que hacen, cuando van a tener un concierto y cosas así, ¿verdad? Pero de cierta manera, pues es una forma de promocionar el arte que ellos hacen, ¿verdad? Que es la música en este caso. De la tecnología, uno de sus principales empujes en los últimos tiempos es precisamente la comunicación entre personas. Entonces yo creo que sí hay mucha libertad como para poderse expresar. Muchos no lo hacen, ¿verdad? No lo usan para eso, pero sí, o sea, la tecnología te da para que vos te expreses, para que puedas poner una fotografía y yo, por ejemplo, en los atardeceres, a los anoche, hacía de madrugada y cosas así, y mucha gente lo hace, pero mucha gente lo que hace es que tiene una foto de él, de su novia, de sus hijos, de su familia, ¿verdad? Pero a mí también, pero ellos podrían poner cualquier otra cosa y podrían poner ahí cosas que le gustan a veces a uno. Por ejemplo, a mí sí, yo sí debo decir de que a pesar de la tecnología y de lo que yo hago, a mí me gustan las fotografías bien hechas, bien bonitas, ¿verdad? Entonces esa sí, la tecnología sí nos da la posibilidad de que nos expresemos como nosotros querramos, porque realmente la tecnología da mucho anonimato y por eso también pasan cosas malas, ¿verdad? Así que depende cómo lo utiliza la persona, puede ser positivo, puede ser negativo, pero en cierto sentido sí es una forma de expresarse. Sí hay cómo expresarse usando la tecnología, ¿verdad? Usando la comunicación que puede haber, el correo electrónico. Yo le mando un correo a mis amigos, miren esta foto, ¿verdad? O miren mi página, puse tales fotografías. Arte, o que hiciera arte, puede poner una página de internet y ahí poner todo, su parte de su trabajo, sus libros, lo que haga, pues, ¿verdad? Así que sí se puede utilizar la tecnología. Las personas les costaba un poco, ¿verdad? Hasta, me acuerdo yo, bueno, algunos le llaman de que cierta parte de cierta
¿cómo podemos decir? Ciertas personas, las personas que tenemos cierta edad, ya somos de la era tecnológica, le dicen algunos, ¿verdad? Que como que ya nacimos acostumbrados a ver la televisión, el radio, los DVDs y todas esas cosas son normales, ¿verdad? Para mi hijo es normal una computadora. Cuando yo nací no era computadora, me llamó mucho la atención, o sea, fue una cuestión ya como de nacimiento, puedo decir yo, ¿verdad? Así que quién sabe si en la época, en los 1800 visto, la hubieran podido aceptar muy bien, ¿verdad? Yo creo que el ser humano siempre ha tenido esa capacidad. Pero sí, aunque la computadora parece muy impersonal, realmente sí es un medio de comunicación ahora hasta vital para muchas. Hay personas de que sin el correo electrónico se sienten desconectados del mundo. Aún no tiene idea de la dimensión de la invasión cultural que tiene su propia cultura, la aculturación que está teniendo nuestra cultura con culturas ajenas a nuestro país, con extranjeras o culturales del interior del país, sino también la influencia de nosotros mismos hacia cuando creamos. En esto quiero ser específico, de que nuestras costumbres se ven reflejadas en nuestro arte o lo que realizamos. Así como vemos que la población se desenvuelve de una u otra forma en su diario vivir, de igual manera se influye nuestras costumbres y nuestra moral desde nuestro punto de partida idiosincrático, lo que nos crearon, lo que nos inculcaron desde pequeños. Eso vamos a reflejar en nuestro quehacer cotidiano, y no digamos en nuestro quehacer creativo, en este caso el arte. No necesariamente el arte tiene formatos para crear, si no fuera arte, sería otra especie de creación. Pero en este caso el arte, en cualquier rama de su manifestación, tiene la libertad moral, se podría decir, para poder crear sin ninguna cadena, aunque estas vayan influenciadas o con una incidencia, con algo positivo o negativo. Muchas puramente culturales extranjeras y no idiosincráticamente nacionales, o en este caso guatemaltecas. Pero muchas veces lo que estamos tratando aquí es de ver de qué forma nuestra idiosincrasia se refleja realmente en el arte que creamos. Muchas veces nos vemos influenciados por la publicidad. La publicidad es un ente canalizador también, como una herramienta para poder canalizar expresiones, pero también hay que diferenciar qué clase de canalización estamos adoptando, porque todo es en base a un medio de comunicación. El arte o la publicidad es una forma de comunicarse con los demás, pero hay que diferenciar y poner en orden qué es lo que pretendemos. Un ente de publicidad es un ente informativo o un canal informativo, y el ente artístico es un canal expresivo de nuestras sensaciones, emociones, o de lo que traemos enraizado, o lo que queremos expresar, o lo que queremos que el mundo conozca de nosotros. ¿Hacia dónde va nuestro arte? ¿Dónde va nuestro arte? El arte realmente guatemalteco, puramente chapín. Vamos creando nuevos formatos. ¿Estamos siendo originales o estamos imitando lo que realmente viene del extranjero, lo que adoptamos de una forma cosmopolita? Creo que muchas veces es un crisol, es una mezcla de nuestras costumbres, de lo que vivimos realmente cada día, y otras veces también de lo que vemos a través de esos canales de comunicación, no de expresión, sino de comunicación. O sea, la publicidad
Y los canales de comunicación, los medios de comunicación, nos han invadido el arte. Pero esto será bueno al fin o es perjudicial. Tenemos que adoptar medidas para ir distanciando y diferenciando cómo nos puede perjudicar y cómo nos puede ayudar la publicidad en el arte, y cómo el arte puede ayudar a la publicidad, porque la publicidad misma nos está haciendo consumistas de una forma que nos estamos devorando de unos de otros. La publicidad, de cierta forma, ha sembrado una especie de cultura de violencia, porque nos ha hecho consumistas devoradores más que consumistas. Y a través de que no podemos obtener lo que deseamos por medio de que nos han inculcado eso a través de la publicidad, la sociedad guatemalteca no está preparada para un repunte publicitario de magnitudes que no pueda diferenciar el amarillismo de lo que realmente es verdadero. Estamos acostumbrados a la nota roja y al amarillismo, pero muchas veces el amarillismo se da en el arte y la nota roja también, pero aquí es permitido porque es un canal expresivo, no hay límites. Pero en publicidad, que es un ente no solo para intelectos ni intelectuales, debe haber una canalización o debe de haber límites para no desequilibrar a una psicología popular, para no crear una psicosis. Por lo mismo se crea la cultura de violencia, donde se roba, se mata no para sobrevivir, sino para consumir, para obtener lo que se anhela y como para satisfacer ese vicio que ha creado en el subconsciente la publicidad. Pero la publicidad es indispensable también para el arte, para darlo a conocer. Son dos hermanos que van de la mano, pero que tienen que ir separados. Han nacido de la misma fuente creadora, pero tienen que ir separados. No siempre se tiene, el arte tiene la necesidad de la publicidad y la publicidad del arte, pero si se lograra que la publicidad tuviera realmente arte y tuviera realmente buenos propósitos y buenas acciones morales, principiando para no lastimar nuestra cultura, creo que podríamos tener un país mejor y un mundo mejor, por ende un mundo mejor. Pero obtenemos y casi siempre vamos adquiriendo las cosas que nos vienen como nota roja o que venden nada más, como amarillismo. Como he dicho, el arte se le permite esto, pero cuando caen nuestras juventudes, por decirlo así, y no pueden diferenciar el bien del mal, confunden las cosas y las cuestiones de amarillismo o nota roja o algo que perjudica la vida social, lo asimila hacia su vida, no lo ve como, no admira el arte o un anuncio publicitario como un ente de expresión o de información, sino lo va tomando para sí y lo va tomando para su vida y para su vida familiar. Y esto va lastimando nuestras familias, nuestro hogar, porque vamos creando y educando nuevas generaciones equivocadamente, porque no hemos entendido el mensaje. El mensaje debe canalizarse y debe haber una especie de diluyente o de purificador o de un colador de la noticia y la expresión artística que debe haber. El arte por ejemplo, en el arte muchas veces está limitado para ciertas edades, un público adulto, un público mediano, un público joven, pero debiera hacerse para que así no se vaya, para que nuestra gente, nuestro populacho, nuestra gente popular no vaya confundiendo y equivocadamente ideas de otras personas o de otros mundos que desconocemos y viven un mundo de violencia y tienen la necesidad de transmitir sus vivencias o sus desgracias o sus miserias a través del arte. Casi siempre que hay un drama se crea arte, pero no por eso eso mismo tenemos que asimilarlo para nuestras vidas, sino simplemente deleitarnos con lo que otra persona reflejó de una manera muy humana. El arte es humano, la publicidad no. La publicidad no es humana, es hecha para el humano, pero no es de corte humanístico. Entonces ahí es donde se debe hacer
la publicidad no es humana, es hecha para el humano, pero no es de corte humanístico. Entonces ahí es donde se debe hacer la diferenciación, para no perjudicar, para no seguir perjudicando a nuestras sociedades, ni nuestras vidas, que van paralelas junto con la gente que viene del extranjero o vamos hacia el extranjero. No tenemos por qué perjudicar a nadie con nuestros problemas, simplemente ser expresivos. Somos la voz de los que no tienen voz, y somos los oídos de los que no tienen oídos, y somos la mente de los que muchos no pueden analizar ciertas cuestiones. Entonces somos un ente regulador para la masa popular. Necesitamos también ser educadores. El artista tiene la obligación, a pesar de que no tiene cadenas morales ni políticas para poder crear, tiene la obligación de ser un ente educativo también, porque con su arte sabe que tiene que educar, a pesar de que, como dije anteriormente, haya amarillismo o nota roja, o expresiones que muchas veces no son muy adecuadas para educar, o que para una juventud. Debería de hacerse una limitación, para que así mismo también las juventudes o los que vienen atrás vayan asimilando el porqué de las cuestiones, incluso que el intelecto se desarrolle poco a poco adecuadamente, y así vamos a ser un país más grande, vamos a entendernos más, vamos a comunicarnos más. El arte es una especie de comunicación de unos hacia otros. El mundo se ha alejado, la tecnología supuestamente se crea para tener un mundo mejor, pero la tecnología, a pesar de que acerca las ideas de las personas, aleja ese calor humano. Por ejemplo, en Guatemala todavía no lo hemos perdido todo. En Guatemala aún se maneja el llamado chisme o la crítica, que esto no es más que el interés del humano por el ser humano, no sé, ya sea el chisme para bien o para mal, o una crítica para bien o para mal, pero aún hay interés en el ser humano. Hay países, y no me van a dejar mentir, hay países en el mundo desarrollado, aparentemente ante nosotros, en el mundo desarrollado, hay países en que el humano se ve con una forma muy indiferente. Puede pasar alguien desnudo a la par de una calle muy transitada y nadie le pone atención, porque hay indiferencia humana, no indiferencia tecnológica, que también les ha servido para comunicación, como un medio de comunicación, pero el calor humano se ha perdido. Por lo menos en Guatemala aún tenemos ese calor de interesarnos de unos hacia otros, aunque sea por medio del llamado chisme o la crítica, ya sea constructiva o destructiva. Ahora, ¿por qué somos así? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el arte guatemalteco o la cultura guatemalteca? ¿Qué es lo que nos interesa en estos momentos, o lo que podemos o estamos tratando de dilucidar? Y estamos filosofando, porque el que hayan varias opiniones no es más que filosofar y tratar de encontrar la verdad de un problema o de algo que ya existe. No podemos cambiar las cosas que ya están. Tenemos que acoplarnos a lo que ya tenemos y moldearlo, es la única solución a este caso. Nuestra cultura está bien, pero no se ha dado a conocer en el mundo como debiera conocerse. ¿Cómo nos conocerían en el mundo sin los mayas, sin Miguel Ángel Asturias, sin un premio Nobel, sin Mario Monteforte Toledo, sin Luis Cardosa de Aragón, que estamos hablando de cosas contadas, o de personas o acontecimientos contados con la mano, con los dedos de la mano? Guatemala tiene para más, tiene valores que puede exaltar más esta patria. Y muchas veces se crean festivales o se hacen actividades culturales que solo están basadas para un pequeño círculo de amigos y no abierto a todas las propuestas y disposiciones culturales que tiene Guatemala. El bagaje cultural guatemalteco es grande como para que al año se haga un par de festivales culturales.
¿Qué no hacer del arte o la cultura un poco más lucrativo y un poco más benéfico para el mismo artista? Simple y sencillamente, este problema lo tenemos porque nosotros somos consumistas de las cuestiones cosmopolitas, de lo que nos venden de fuera. Nos ven como un ente o un consumidor, incluso de arte y cultura extranjera, pero no consumimos lo nuestro, porque no leemos lo nuestro, no admiramos una pintura nuestra, no conocemos nuestros valores artísticos, ni humanísticos, ni educativos. Solo muchas veces nos dejamos guiar que la cultura guatemalteca está basada en las noticias y en los canales informativos. Y no es así. Un pueblo se mide por lo que sus artistas hacen y crean. Por ejemplo, cada escritor, cada poeta, cada pintor y cada escultor va creando y haciendo la historia de su momento, el momento histórico de cada país. En nuestro caso, nosotros tenemos infinidad de artistas en todas las ramas, que son creadores con muy buen trabajo, pero que necesita ser consumidos, no por su arte, necesita ser consumido por ojos, por una visión no extranjera, sino nuestra, para que esto se vaya promulgando y haya más interés, no solo de admirar nuestra cultura y admirar un par de paisajes guatemaltecos, no, para que se vaya incentivando a la gente, para que vaya creando también más arte y se vaya involucrando en las demás distintas ramas de creación, para que así, de esa forma, Guatemala vaya creciendo y el ser humano se vaya haciendo más humano, porque el arte solo lo hacen los humanos y las personas que tienen un pensamiento y un sentimiento humanista. El sentir maldad, odio, celos, amor, pasión, cariño, es de ser humano. Es el repunte tecnológico. Pero el repunte tecnológico de nada nos sirve si lo adquirimos y no va encaminado de la mano con la sabiduría de poderlo manejar y saberlo adecuar a nuestras posibilidades de nuestra propia idiosincrasia, de poner los pies sobre la tierra de quiénes somos y hacia dónde vamos. Esa respuesta simple y sencillamente la puede dar cada quien, cada guatemalteco sabe quién es, hacia dónde va y de dónde viene, qué es lo que anhela y qué es lo que quiere. Esa decisión no es de un medio de comunicación ni de un ente artístico, simple y sencillamente es de cada uno, de cada guatemalteco, obligación y criterio de cada guatemalteco, el cual tiene que ir hacia adelante y pensando que tiene obligaciones hacia sí mismo y hacia sus seres que están cercanos, pero no lo puede regular un ente artístico ni expresivo, entonces solo puede guiarlo de la mano, pero la decisión es de cada uno y cada uno va conformando el bagaje, va conformando la masa popular que va impulsando a un país hacia adelante. La cultura es el termómetro nada más de cómo es un país, igual lo es el deporte. Entonces, de una u otra forma hay que apoyar las cuestiones culturales y personas y artistas que estén involucrados en estas cuestiones de una forma que podamos ir asimilando, adquiriendo, admirando, rechazando incluso, porque todas las propuestas son buenas y son malas y pueden ser malas al mismo tiempo o en un estatus medio, pero a ninguna propuesta hay que dejarla por un lado porque algo tiene que decir, algo tiene que expresarse y muchas veces se encuentra una perla enterrada en el lodo. Nos ha obligado a hacer o crear cosas que muchas veces no sentimos y no son no es lo que realmente somos, sino que solo estamos imitando al mundo que miramos, no que vivimos. Cada creación tiene que ser una alegoría, pero de vida, que refleje la idiosincrasia real que está viviendo el guatemalteco. En este caso es lo que nos importa.
Pero no siempre se da esa cuestión, porque siempre estamos imitando cuestiones que no debiéramos hacerlo. Hay siempre un brochazo de autores de fuera que no debiéramos, que no debieran influenciarnos. O sea, no debemos de tener una retentiva extraordinaria. El creador debe de no tener retentiva, debe de tener una noción de lo que es arte, pero no una retentiva, porque si tiene una retentiva va a grabar lo que está mirando y lo va a reflejar en sus obras. Sino el creador tiene que reflejar lo que es él en sí y lo que significa su país. ¿Y cuál es su país? Como todos sabemos, del ser humano, donde saca todos aquellos sus aspectos internos, que muchos le llaman su espiritualidad. Yo pienso que el arte en Guatemala y que luego de ello pues se abrió de alguna forma esas libertades, y así surgieron en nuestro medio una serie de colectivos independientes, muchos de ellos de jóvenes, haciendo música, haciendo literatura, danza, en fin, todas las manifestaciones teatrales. Ese podría ser un momento, pero lamentablemente todas esas cosas cayeron y volvieron otra vez a reivindicarse a inicios del año 2000, y van teniendo una presencia tanto que no ha llegado a toda la población. La población en términos generales está más atenido por un lado al aspecto puramente económico, en una sociedad netamente consumista, y lo vemos reflejado en cualquier parte del país, y esto es producto de la influencia propiamente de los medios de comunicación, que constantemente nos hacen criar algo que no sería sin contenido. Miramos todos los anuncios que hay por los diferentes medios de comunicación, incluyendo las carteleras panorámicas, donde nos presentan ese mundo, pero si vemos, eso contrasta con la población, la cual verdaderamente no entra a discernir, y por lo tanto otra vez las manifestaciones artísticas por un lado se van volviendo en mayoría, y por otro lado, pues como no es comprensible por esa inmensa mayoría, no arriba a acercarse a esas manifestaciones. Los centros culturales, en términos generales, si bien es cierto, hay un avance, por lo menos en la ciudad capital, hay expresiones donde se han hecho esfuerzos, y hay diferentes artistas de las diferentes disciplinas, no precisamente abarca, lamentablemente. Creo que en los últimos años sí hay avances, eso no lo podemos discutir, que hay avances de esas manifestaciones, pero también no es todo lo que debería ser. La gente, el público en general, por ejemplo, no es o muy pocas personas que les gusta la lectura en general, y particularmente la literatura. Digo esto porque verdaderamente las personas que leen, si es que leen, y cuánto leen y cuánto comprenden de esa lectura. Por lo tanto, no hay movimientos masivos, ni tampoco hay un interés institucional o una política de Estado que nos haga realmente reflexionar.
manifestaciones artísticas de pequeños colectivos por medio de boletines, publicaciones, pero lo que en sí llevan es la reflexión a hacer un cambio hacia una vida más espiritual. Cuando hablo de espiritual y bebidas alcohólicas en cualquiera de sus expresiones, como uno de los tantos medios de alienación y enajenación de la población, especialmente la joven, porque los medios de comunicación masivos, a través de sus diversos anuncios, lo que proyectan y lo que pretenden es precisamente capturar al joven para que éste pues entre a su mercado y todo lo ven ahí. Otro elemento muy importante, que todo se ve como una mercancía de compra y venta, y el arte y la cultura en sí como tal, en su genuina expresión, no se puede considerar como esto, sino como decía a un principio, como la verdadera creación del ser humano para que cause reflexión y en algún momento también motive cambios verdaderamente de conducta, pero también deben existir políticas públicas para que esa arte sea de divulgación colectiva y no sea solo un privilegio de unos pocos, ni que tampoco los creadores se sientan abandonados, sino por el contrario, con un apoyo. Eso es lo que puedo decir. Ahora se discute si todo lo que se está creando por los supuestos artistas es arte o simplemente es espectáculo o simplemente es algo vago. Hay mucho un fenómeno que se ha dado y se está dando a nivel global. En la literatura ya no se puede discernir qué es verdaderamente literatura y qué es simplemente un bestseller. En los países más consumistas, como son los sajones, como son los europeos, lo que busca es un volumen de ventas, pero no se busca si realmente es una creación estética. Y la creación estética, los creadores guatemaltecos también caen en aquello de productos que se venden o que se consumen y que generan dinero, y están los genuinos artistas, aquellos que van más allá de arriba del dinero, van más allá del éxito o la fama inmediata y están haciendo una propuesta realmente seria, interesante y de contenido. Algunos, el teatro lamentablemente es una de las, el teatro y probablemente la pintura son de lo que hoy por hoy está buscando únicamente vender. El teatro únicamente está pretendiendo divertir, entonces está volviendo un espectáculo y tal vez está reflejando en una forma chusca lo que es nuestra sociedad, tal vez sí, pero no está creando en ningún momento un elemento de reflexión, de análisis, de cambio de esa conducta, sino que vamos a una presentación escénica donde lo único que hacemos es ver nuestras malas costumbres y reírnos de ellas, pero no está buscando precisamente superar las causas y hacer una propuesta distinta. Esto va muy en contra a aquella propuesta del teatro de los años 70, ¿verdad? Que fue tal vez en un momento, tal vez sí abusó se politizó, en algún momento sí fue muy repetitivo, pero en todo caso era un teatro de contenido, un teatro que buscaba el análisis, que buscaba verdaderamente que el público saliera con una recreación de su espíritu.
población en los centros urbanos, principalmente la ciudad de Guatemala. Es sorprendente que lo que se conoce como ciudad de Guatemala ya tenga más de 3 millones y con ellos los concebidos problemas de todo tipo. Lamentablemente las manifestaciones artísticas, el desarrollo propiamente cultural, aquella cultura que nos trae consigo algo positivo para el avance humano,